Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. En esta tarea que el licenciado Cornea nos ha dejado, podemos expresar de muchas formas qué es la OIT y les voy a dar una pequeña retrospectiva. Dice que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y que es la agencia especializada de la ONU que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Y dentro de sus objetivos principales se encuentra el de fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reformar como reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo. La única estructura tripartida de la OIT otorga los mismos derechos a los trabajadores, a los empleadores y a los gobiernos, a la hora de garantizar que las opiniones de estos asociados sociales se reflejen de manera fiel, tanto en las normas de trabajo como en la modificación de las políticas y programas. La OIT se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo, que se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del trabajo en todo el mundo entero y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. Esta es la pequeña retrospectiva o el plus sobre el trabajo del licenciado. Ahora vamos al trabajo en sí que él nos ha dejado y es el tema de orígenes del derecho laboral en el ámbito nacional e internacional. ¿Cuál es la intervención del Estado en el derecho laboral? Es la regulación de las relaciones laborales entre patronos y empleados, como primer pregunta y respuesta. Luego está la segunda pregunta, que es cuántas y cuáles son las etapas en las que se divide la evolución del derecho laboral en El Salvador. Y como primera etapa tenemos la ley sobre los accidentes de trabajo, decretada el 11 de mayo de 1911. En la segunda etapa fue la Constitución de 1950, el paso del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, la Ley de Sindicatos de 1950. Dentro de ese mismo año también se dio la Ley de Inspección del Trabajo, la Ley de Procuración del Trabajo, la Ley de la Jornada de Trabajo y Descanso Semanal en el año 1951 y se emitió el primer Código de Trabajo en el año de 1963, que es el actual código que rige hasta este momento. En la tercera pregunta se hace que cuáles fueron los hechos relevantes importantes en la primera evolución de la legislación del derecho laboral. Como primera respuesta, se dio el hecho en 1928 de la Ley del Reglamento de Horas de Trabajo, donde se estableció la jornada laboral en 8 horas y la multa a los infractores de este código. Y se creó el Ministerio de Trabajo, que antes era el Ministerio de Gobernación. Es así como pasamos a la siguiente pregunta que el licenciado Cornejo hace, y es la número 4, donde dice: ¿en qué año surge el primer Código de Trabajo en El Salvador? ¿Y cuál fue la coyuntura legislativa y social de la época que impulsó su nacimiento? Este primer Código de Trabajo surgió en el año de 1963, hace ya más de 55 años, y aún rige en El Salvador dentro de nuestra Constitución. Este primer código fue la coyuntura de ese momento en que habían muchas leyes dispersas e incoherentes, pero luego se formó un cuerpo legal sistemático y coherente que le dio forma al código laboral. Ahora, en la actualidad, la Constitución de El Salvador favorece a los trabajadores en 4 puntos,
La pregunta es cuáles son y explique cada uno de ellos. El primero es la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas. Esto se explica de la siguiente manera, y es que esta participación se refiere a la distribución de las ganancias en parte obtenidas por la empresa para repartirla dentro o con los trabajadores de la empresa. Como segunda pregunta, tenemos el pago de una prima por antigüedad. Este pago se refiere a un beneficio personal laboral consistente en una compensación económica adicional otorgada a los empleados de una empresa, reconociéndole su tiempo de servicio y la permanencia dentro de la empresa. Como pregunta número 3 tenemos el principio de la indemnización universal. Este principio puede decirse que es una compensación económica otorgada a una persona como resultado de un daño, perjuicio o un accidente sufrido por él o la empleada y por despido injustificado. Luego nos hace una cuarta aclaración, que es la creación de un banco para los trabajadores. Bueno, en lo personal creo que este banco se creó especialmente para los trabajadores, para que ellos puedan ahorrar, tener acceso a créditos, a préstamos de emergencia, porque dentro de lo laboral se dan muchas necesidades y estos trabajadores o nosotros como trabajadores podemos pues hacer uso de los fondos que este banco tiene, fondos de los mismos trabajadores. Luego pasamos a la pregunta número 6, en donde él pregunta que por qué el trabajo no es una mercancía. Y es que en la Declaración de Filadelfia se propugnó que se pusiera la economía y las finanzas al servicio de los principios de la dignidad humana y la justicia social, según Supiot en el 174. El trabajo no es una mercancía, porque es para la finalidad de humanizar el mercado, y aquí son necesarias hoy como en antaño. Dentro de la pregunta número 7 se hace la siguiente cuestión: ¿cuál es la definición de derecho internacional del trabajo según Mahaim en 1921? Y es que este señor Mahaim dijo de esta manera y lo definió como la parte del derecho internacional que regula las relaciones mutuas de los estados en lo que respecta a sus nacionales, que son sus trabajadores. Mahaim en 1921, numeral 283. Dentro de la octava pregunta el licenciado, ¿qué es la OIT? Pues como anteriormente dijimos en el plus que le di al principio, es la Organización Internacional del Trabajo, que es la que protege a todos los trabajadores sobre toda la faz de la tierra. Este es un organismo internacional y tiene poder para poder inferir en las políticas de trabajo de cualquier país del mundo, excepto en los países socialistas. Pero sí él pone demandas cuando en algún país se violan estos derechos. Luego, en la pregunta la número 9 dice cuáles son los componentes interrelacionados de la OIT. Bueno, en esta novena pregunta damos como respuesta que en primer lugar la OIT es una organización internacional que establece una competencia y no una asamblea de plenipotenciarios. En segundo lugar, tiene un carácter universal y aspira a consolidar un mínimo de derechos para toda la parte trabajadora. En tercer lugar, es aplicadora de un corpus integral de derechos y normas internacionales. Como podemos ver, este organismo tiene mucho poder de decisión en las decisiones de los gobiernos para con sus trabajadores. Y dentro de la pregunta número 10, tenemos, según Dumbia,
Henry y Gravel en el 2006, Brown en el 2016 y Long Hill en el 2020, cuál es la problemática de relación entre el derecho mercantil y las normas internacionales del trabajo. Están que es un conjunto al nexo entre comercio y trabajo. En otros artículos se analiza la repercusión de las normas internacionales del trabajo en la actividad mercantil y la circulación de las personas. Como podemos ver, ha sido un tema muy interesante y pues no me queda más que agradecerle al licenciado por darle un plus más a nuestro conocimiento como estudiantes de Derecho. Hasta la próxima y estamos para cualquier pregunta, compañeros. Hasta la próxima.